Hola hermanos, ¿cómo están? Amada familia, los saludo y le pido al Señor sus bendiciones, que los proteja, los guarde, los guíe y que todos estén bien, sus familiares. Y oramos por los que están enfermos. Levantamos a todos nuestros seres queridos y hermanos de la iglesia y familiares en oración al Señor. Así es de que acompáñenme, vamos a orar al Señor para que nos dé su bendición y protección. Amén. Padre bendito Dios Todopoderoso, venimos ante usted en este momento en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo, a darle toda la honra y toda la gloria, la majestad, la magnificencia, porque usted es el único y verdadero Dios. No hay otro fuera de usted. Y nosotros, las ovejas de su prado, venimos, Señor, en este día a presentarnos ante usted, a darle la honra y la gloria y a presentarle nuestras peticiones y necesidades, Señor. Levantamos en este momento a todos nuestros seres queridos que están enfermos de una cosa u otra, Señor. Usted los conoce y usted puede sanarlos y se los presentamos, Señor. Y le pedimos, Señor, que los toque o dé su palabra y sean sanados, Señor. Y gracias, Señor, por su Espíritu Santo. Gracias por su santa palabra. Y gracias por amarnos tanto. Gracias porque nos ha escogido para ser parte de su familia. Le damos toda la honra y toda la gloria, Padre maravilloso, en el santo, bendito y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Abran sus Biblias, por favor, a Colosenses capítulo 1. Colosenses capítulo 1. Escogí el Señor me dio este tema para hablar del Señor Jesucristo, de lo grandioso, lo glorioso, lo maravilloso que es, que Él ha creado todas las cosas. Todo lo que existe, Él lo creó de la nada. Y todo lo que existe, existe para Él, para su honra y su gloria. El Padre le ha dado toda la potestad, todo el poder, toda la autoridad sobre toda la creación. Y cada uno de nosotros le pertenecemos, porque Él nos creó primeramente y luego nos volvió a comprar. Después de que estábamos perdidos en pecados, Él vino y pagó el precio supremo por nosotros, dando su vida en la cruz, derramando su sangre para podernos perdonar de nuestros pecados al arrepentirnos y adoptarnos en su familia. Es lo más maravilloso que existe, que ahora somos siervos, hijos adoptados del Señor Dios Todopoderoso, en el nombre bendito de Cristo nuestro Señor. Así es de que, por favor, si tienen sus Biblias ya en Colosenses 1, vamos a comenzar en el versículo 13. En versículo 13, Pablo está escribiendo esta carta a la iglesia de Colosas, porque se estaban infiltrando doctrinas falsas, y vemos que en todo el mundo hay doctrinas falsas, hay miles de religiones, pero solo hay una verdadera, la que Cristo fundó, la iglesia que Cristo fundó a través de su palabra y de su Santo Espíritu. Y como les digo, Pablo escribió esto para refutar, para contrarrestar el efecto que estaba teniendo las doctrinas falsas en la iglesia, y pone a Jesucristo en el lugar que le pertenece como el Dios creador del Todopoderoso, y es al que nosotros adoramos, amamos y servimos. Así es que vamos comenzando en el versículo 13. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Porque Él nos libró del dominio o de la autoridad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El Padre nos trajo a los pies de Cristo. Jesús dijo: todo el que el Padre me mande, me trae, yo no rechazaré. El Padre es el que nos llama a través de su Espíritu para venir a los pies de Cristo, para entregarle nuestro corazón, porque Él es ahora es nuestro Creador, pero es también nuestro sumo sacerdote, es nuestro Redentor, es nuestro Señor, es nuestro Salvador.
Y a Él le debemos todo, porque Él dio su vida en la cruz por nosotros. Aunque claro, también honramos, glorificamos y exaltamos al Padre y al Espíritu Santo, porque también son Dios. Pero se dan cuenta que Él nos libró de las tinieblas. ¿Por qué? Porque vivíamos en tinieblas, estábamos en la oscuridad del pecado. Éramos enemigos de Dios y Él vino a reconciliarnos con el Padre. Él vino a traer la paz entre nosotros y Él. Como les decía el domingo, Él fue el que vino a ser el puente que nos permitió llegar al Padre, porque estábamos alejados, estábamos muertos en delitos y pecados, y ahora hemos sido reconciliados con el Padre y tenemos esa relación a través del Espíritu Santo por el nombre de Cristo. Y dice que nos trasladó al reino de su Hijo. Ahora pertenecemos al reino de Dios. Antes pertenecíamos al reino de Satanás, porque estábamos en pecado, estábamos muertos, pero ahora estamos vivos espiritualmente y ahora estamos en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 14, en quien tenemos redención. ¿Qué es la redención? Que Él nos ha redimido, Él ha pagado el precio. Él pagó por todos nuestros pecados, Él pagó la deuda que teníamos que nosotros no podíamos pagar, porque estábamos muertos, esclavos del pecado. Entonces esta sección de la Escritura nos habla de la preeminencia, de la majestad, de la suficiencia de Cristo como nuestro Redentor, nuestro Señor Todopoderoso, el que nos creó y nos redimió con su preciosa sangre. Y dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Él es la imagen del Dios invisible. La Biblia nos dice que nadie ha visto a Dios. Nadie puede ver a Dios porque primeramente Dios, el Padre, es espíritu. Y les voy a dar tres diferentes referencias bíblicas donde nos habla que el Padre, nadie lo ha visto. La primera está en Juan 4:24. Juan 4:24. Dice la Biblia. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorar en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, no tiene un cuerpo físico como tuvo el Señor Jesús cuando vino. Ahora que Jesús regresó de nuevo a la gloria, tiene el cuerpo físico, pero también tiene su divinidad que siempre tuvo. Jesús cuando vino a la tierra no se despojó de su divinidad, no dejó de ser Dios, solamente que podríamos decir que ocultó su majestad, su gloria, su santidad, bueno, no su santidad, su gloria y su poder infinito, porque si no, todos hubieran muerto al estar en su presencia. Pero Él la cubrió para poder estar entre los hombres, caminar, comer, dormir al lado de ellos. Imagínense nada más estar en la presencia de Dios, el creador de los cielos y de la tierra, el todopoderoso, y estar comiendo con Él y estar hablando con Él, caminar con Él, hacerle preguntas como Juan, recostarse en su pecho en la última cena. El Dios creador de todo lo que existe se hizo hombre para poder salvar a los hombres y morir como hombre, y cuando ascendió al cielo tiene todavía su naturaleza humana que agregó a su divinidad. Y entonces Él sí tiene todavía cuerpo físico, aunque tiene un cuerpo divino, inmortal. Pero el Padre de nuevo, vamos ahora a 1 de Timoteo 1:17, donde nos habla también acerca del Padre. Dice, por tanto, el Rey eterno, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. De nuevo ven, por tanto, el Rey, y también conocemos a Jesús como el Rey. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, pero el Padre también es Rey. Dice, el Rey eterno es invisible, inmortal. Otra escritura más, Primera de Juan 4:12. Primera de Juan 4:12. Dice, a Dios nunca lo ha visto nadie.
Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Pero de nuevo, ven, a Dios nunca lo ha visto nadie. Todas las veces que hubo apariciones en el Antiguo Testamento, teofanías, era el Señor Jesús que se aparecía como un ángel o como un hombre. Era el ángel de Jehová que seguía a los judíos por el desierto. Pero al Padre nunca lo han visto nadie. Ahora vamos a ver del Señor Jesús. Vamos a hablar de la grandeza, la magnificencia de nuestro Señor Jesús. En Hebreos 1:2, Hebreos 1:2 y 3 dice la Escritura. Bueno, del versículo 1 dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y en muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. ¿Se dan cuenta? Hizo todo lo que existe a través de Cristo. O sea, Cristo Jesús es el creador de todo lo que existe. Dice en el versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, todo lo que existe. El hecho de que no dejamos de existir, no nos desintegramos, es por la palabra de Jesús, del Señor Jesús. El mundo sigue girando, las constelaciones siguen girando, el universo sigue girando, las olas van y vienen, el sol sale y se mete, las estrellas salen y se ocultan. Todo lo que existe, todo, el corazón de cada animal, de cada insecto, de cada ave que vuela, de cada pez en el mar, todo lo que se mueve, todo lo que respira, todo lo que existe, todo lo mantiene el Señor Jesús con el poder de su palabra. Imaginémonos qué maravilloso es. Dice, Él es el resplandor de su gloria. Cuando veían a Jesús, aunque lo veían como hombre, era igual que el Padre. Por eso vamos a ver enseguida cuando Felipe le pregunta y le dice, muéstranos al Padre. Dice Felipe, tanto tiempo que tengo con ustedes y todavía no me conoces, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Enseguida vamos. Dice, Él es el resplandor de su gloria y la expresión o la representación exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Su misión fue venir a morir en una cruz por nosotros. Una vez que terminó su misión, regresó de nuevo al cielo y está sentado a la diestra de la majestad, a la diestra del Padre. Filipenses, bueno, vamos viendo en el versículo 8, todavía estamos en Hebreos 1, ¿verdad? Vamos viendo del versículo 8 al 12. Del versículo 8 al 12. Dice, todo ha sujetado bajo sus pies. El Padre ha puesto todo absolutamente bajo los pies, la autoridad de Jesús, porque al sujetarlo todo Él no dejó nada que no sea sujeto, pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a Él. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. Para eso vino, a probar la muerte, a morir por todos. Porque convenía que aquel para quien son todas las cosas y por quien son todas las cosas, llevando muchos hijos a la gloria, hiciera perfectos por medio de los padecimientos al autor de la salvación de ellos. Para eso sufrió, para eso padeció. Por tanto, el que santifica, como los que son santificados, son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Todos pertenecemos a Dios. Versículo 12, cuando dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación cantaré himnos. Maravilloso. Dice, y Él
Versículo 13, yo en Él confiaré. Y otra vez, aquí estoy yo y los hijos que Dios me ha dado. El Señor nos va a presentar un día, el Señor Jesús nos va a presentar ante el Padre con todos los hijos que le ha dado. De nuevo. Bueno, regresemos, vamos ahora a Filipenses 2.6. Filipenses 2.6. Hablando todavía del Señor Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, siendo en la forma o en la imagen la perfecta réplica del Padre en majestad, en gloria, en dignidad, en santidad, aunque existía en la misma manera, en el mismo poder y majestad que el Padre, dice, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. ¿Por qué? Porque vino y se hizo hombre. Dice, versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Vino y se hizo igual que nosotros. Imaginémonos el Dios creador de todo el universo, de los cielos y de la tierra, hacerse igual que uno de nosotros. Todo para demostrarnos su amor, cuánto nos ama, dando su vida en la cruz por nosotros para salvarnos. Ese es el Jesús al que servimos con todo nuestro ser, ahora con todo nuestro corazón. En Colosenses 2.9, Colosenses 2.9 y 10. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Toda la plenitud, todo lo que el Padre es, el Espíritu Santo es, Jesús también lo es. Dice, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. Y ustedes han sido hechos completos en Él. Ustedes han sido hechos completos en Él, que es la cabeza sobre todo poder y autoridad, todo lo que existe, los demonios, las huestes espirituales, los ángeles caídos, todos le pertenecen y Él tiene absoluta autoridad sobre todo. Todo lo que existe. Recuerden en Juan 14, 8 y 9. Juan 14, 8 y 9 dice, cuando viene Felipe y le pregunta que les enseñe el Padre. Bueno, lo voy a leer desde el versículo 7. Dice, si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Qué? Algo tan maravilloso que dice el Señor Jesús. Si hubiera sido un simple hombre, esta sería una tremenda blasfemia por la cual debiera de morir. Pero cuando dice, si me han visto a mí, han visto al Padre, está diciendo, yo soy Dios. Estoy entre ustedes como hombre, pero soy Dios. Y el Señor Jesús tiene tanta misericordia, tanta paciencia con nosotros, que recuerdan a la mujer samaritana, fue a la primera que le reflejó y le declaró quién era Él, el Mesías que habían estado esperando. Y Él es el primero, el primogénito, nos dice la Escritura, y el primogénito quiere decir el más importante, porque en el Antiguo Testamento Dios habla de Israel como mi primogénito. Habla de Israel y habla de David también como su primogénito. Y claro que no era el primogénito, pero es el más importante, el de más alta posición y valor. Y Jesús es el primogénito de toda la creación porque es el más importante. Él es el primero en resucitar, porque a los que Él resucitó volvieron a morir. Ellos fue una resucitación, no una resurrección. Y Él resucitó para nunca más morir. Y está a la diestra del Padre para siempre, para interceder por nosotros. Y a Él y a nosotros Él nos ha hecho
Ya ven, a veces compramos cosas que dice hecho en China, o hecho en México, o hecho en Guatemala, o en Perú, pero nosotros tenemos hechos por Dios, para servirlo, honrarlo, glorificarlo y exaltarlo con todo nuestro corazón. Él es el creador de todas las cosas y Él es Emmanuel, Dios con nosotros, Dios con nosotros. Y por eso les digo, por eso Pablo escribe esta carta para enfatizar y poner en claro de una vez para siempre que no hay nadie como el Señor Jesús, que era Dios, que es Dios y seguirá siendo Dios por toda la eternidad. Y entonces nos habla de la gloria que tiene el Padre, le ha dado toda la autoridad sobre toda la creación. Continuemos en Colosenses, vamos de nuevo. Vamos a continuar en el versículo 15, donde dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Y como les decía hace un momento, el primogénito es el más importante, el de más posición, de más altura. Como les dije de Israel y de David, que eran primogénitos ante el Señor porque Él los había puesto en una posición privilegiada. Versículo 16, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo lo que existe, absolutamente todo átomo, toda célula, todo animal, toda piedra, todo árbol, toda estrella, todo le pertenece a Él y es para su gloria, es para su gloria. Y para nosotros podemos decir, Jesús es creador y supremo Rey de toda la creación. Déjenme decirles, Jesús es supremo sobre la creación. Jesús es supremo sobre todos los gobiernos, supremo sobre las fuerzas del enemigo, supremo sobre la iglesia, rey sobre la muerte, conquistador del pecado. Su gloria llena el universo, su gloria llena todo el universo, el cielo y la tierra están llenos de su gloria. Y ha triunfado sobre Satanás, la muerte, el pecado, y a Él es al que servimos porque es supremo, no solo nuestro Salvador, porque hay cristianos que dicen, Jesús es mi Salvador, y sí, pero no es su Señor. Señor es cuando le entregamos absolutamente todo. No solamente le decimos, Señor, te reconozco como mi Salvador, pero sino que nos rendimos a Él. Absolutamente le entregamos todo a Él. Él es nuestro Redentor, es nuestro Salvador, es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es nuestro Dios, es el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Jesús es nuestro Dios, nuestro Creador, nuestra paz, nuestra esperanza, nuestro gozo. Es nuestro pastor, nuestro Redentor, nuestro sanador, nuestro sustentador, es nuestra consolación, es nuestro amigo, es nuestro coheredero, es nuestro proveedor, nuestro rey, nuestra resurrección, nuestro cielo, es todo, absolutamente todo. Todo se lo debemos a Él porque es todo de Él y para Él. Y continuemos de nuevo en Colosenses, vamos al versículo 17, dice, y Él es antes de todas las cosas y a Él y en Él todas las cosas se mantienen o permanecen. Él lo creó todo, Él lo mantiene todo. Versículo 16, Él es también la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Se imaginan un cuerpo sin cabeza? No tiene vida, ¿verdad? Él es la cabeza, Él es la vida de la iglesia. Él es el sustentador, Él es el purificador de la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, a fin de que Él tenga en toda la primacía, toda la autoridad, toda la majestad, toda la gloria. A Él le pertenece. A Él se lo debemos todo y a Él nos debemos todos. Porque dio su vida por nosotros, porque primeramente de nuevo es nuestro Creador, es nuestro Dios, pero es nuestro Salvador también. Versículo 20 dice,
y por medio de él reconciliar todas las cosas consigo. Él vino para reconciliar todo al Padre que estaba separado por el pecado. Dice, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz. Por medio de él, repito, ya sean las que están en la tierra o las que están en los cielos, todo absolutamente. ¿Por qué? Porque el pecado entró en este mundo por Satanás. El pecado realmente empezó en el cielo cuando Satanás se rebeló contra Dios, cuando se llenó de orgullo y quiso tomar el lugar de Dios, ser igual que Dios y poner su trono por encima y que todos los ángeles lo adoraran. El pecado empezó ahí y luego vino a la tierra y lo contaminó todo, y por eso Cristo vino a reconciliar todas las cosas con Él, con el Padre y con Él. Porque, como les digo, todos seremos enemigos de Él. Pero Él vino a traer la paz. Por eso es el príncipe de paz. Si ya sea los que están en la tierra o los que están en los cielos. Versículo 21. Y aunque ustedes antes estaban alejados y eran de ánimo hostil, ocupados en malas obras. Y cuando dice de ánimo hostil es que éramos enemigos. Estábamos en guerra contra Dios. ¿Y se imaginan estar en guerra contra Dios? ¿Quién puede contra Dios? Y si Dios solamente nos culpa de un pecado por un solo pecado, nos enviaría al infierno. Porque un pecado rompe la ley de Dios y es rebeldía y desobediencia. Entonces, por eso Él vino a pagar el precio para romper esa hostilidad, esa separación. Versículo 22. Sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo, en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentarlos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Para eso vino, para derramar su sangre y lavarnos de todo pecado y hacernos más blancos que la lana, más blancos que la nieve, para poder tener esa relación íntima, profunda, perfecta, hermosa con Dios a través de su preciosa sangre que fue derramada por nosotros, para que no tengamos ya ninguna mancha. Versículo 22 dice, sin embargo, ahora Dios los ha reconciliado en Cristo en su cuerpo de carne. ¿Se dan cuenta? Él dijo que Él iba a dar su vida por nosotros, mediante su muerte, a fin de presentar los santos sin mancha, irreprensibles delante de Él. Esto lo hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes, sin moverse de la esperanza del Evangelio que han oído, que fue proclamado a toda la creación debajo del cielo, y del cual yo, Pablo, fui hecho ministro o servidor. Y cuando dice aquí, esto Él hará si en verdad permanecen en la fe, bien cimentados y constantes. Dice, bueno, entonces si dejo la fe, ¿qué sucede? ¿Pierdo mi salvación? Bueno, la salvación no se pierde por las obras, porque no se gana por obras. Es por gracia a través de la fe. Lo único que prueba es que si nos alejamos del Señor, nunca realmente le pertenecimos a Él. Nunca fuimos salvos. Solamente creímos o pretendimos haber sido salvos, pero nunca realmente le entregamos nuestro corazón. Sería la diferencia, por ejemplo, entre Judas y Pedro. Cuando Judas entregó al Señor Jesús, dice la Biblia que tuvo remordimiento. Eso no es suficiente para recibir el perdón. Sin embargo, cuando Pedro lo negó y Pedro lloró amargamente y se arrepintió, el Señor lo perdonó. Entonces, si seguimos hasta el final de la carrera, como dijo Pablo, he terminado la carrera, he peleado la buena batalla y he guardado la fe. Eso demuestra que es realmente un seguidor de Cristo, un verdadero siervo de Cristo, un creyente, un seguidor que lo sigue hasta el final, no importa lo que venga. Eso demuestra que es un hijo de Dios. Pero muchos dicen la Escritura que cuando lo reciben con gozo, como la semilla que cae en la tierra no profunda, y dice que primero lo reciben con gozo, pero cuando vienen los problemas, las persecuciones, entonces se alejan. Eso demuestra que nunca realmente le pertenecieron.
Y de la manera que vamos a llegar a la presencia de Dios, a seguirlo hasta el final, eso demuestra que le pertenecemos y que es realmente nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Y entonces lo que quiero pedir, que cada uno de nosotros, si tenemos alguna duda que le pertenecemos, que le hemos entregado nuestro corazón, es decirle, Señor, te entrego absolutamente todo en tus manos. Todos mis problemas, toda mi familia, mi corazón, mi vida, mis planes, todo te lo entrego y me someto a tu autoridad, que quiere decir hacer lo que nos dice la Biblia. Porque Jesús dijo, ¿por qué con su boca me alaban, pero su corazón está lejos de mí? Si verdaderamente me aman, guarden mis mandamientos. En eso sabremos que somos hijos de Dios, si realmente obedecemos sus mandamientos. Y es lo que debemos de hacer, hermanos. Obedecer lo que nos dice la palabra de Dios. Y no tenemos que preocuparnos de más que seguirlo con todo nuestro corazón. Nada más, antes de terminar, quiero avisarles, vamos a tener nuestro primer servicio, tenemos planeado para el 31 de este mes. Y vamos a darles más información enseguida. Mientras, manténganse sanos, cuídense. Tomen todas las precauciones necesarias. Parece que ya están levantando las restricciones, pero continuemos siendo precavidos para que no tengamos ninguna caída o recaída, ¿verdad? Que nadie nos enfermemos. Vamos a orar para que el Señor nos siga protegiendo, guiando, ayudando en nuestra carrera que tenemos en esta vida. Amén. Padre bendito, Dios Todopoderoso, le damos las gracias, la alabanza. Nos rendimos ante usted, Señor, lo adoramos y lo glorificamos con todo nuestro ser. Y le pedimos, Señor, que nos limpie, nos lave, nos perdone de todos nuestros pecados. Nos mantenga firmes en la fe, Señor. Nos mantenga sanos. Y le pedimos, Señor, que nos enseñe las áreas en nuestra vida, en nuestro corazón, si hay algo que no le agrada, para entregárselo, para arrepentirnos. Y poner la carne a morir y poder vivir en el Espíritu. Porque como dice su palabra, los que lo adoran deben de adorar en espíritu y en verdad. Así lo queremos adorar, Señor. Le pido su bendición y protección para todos mis hermanos y hermanas. Y le pedimos, Señor, que nos dé su gracia, que nos ayude, Señor, a ya pronto reunirnos en la iglesia como familia, porque los extrañamos, nos extrañamos todos. Padre bendito, le damos toda la honra y toda la gloria, en el santo y glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos el domingo. Hasta luego. Adiós.